Continuando con la clase pendiente de la semana pasada, vamos a ver qué otra característica, cierto, que define algunas patologías son las alteraciones en la textura ósea, la cual se altera básicamente en los procesos que son infiltrativos de tipo difuso. Dentro de esos vamos a encontrar la anemia, la displasia fibrosa y la enfermedad de Payet. Recordemos que la enfermedad de Payet, ¿cierto? Como enfermedad metabólica, está relacionado a distintos, está, mejor dicho, tiene distintas etapas, ¿sí? Como lo vimos en la parte anterior de la clase. Dentro de la anemia, nosotros vamos a ver efectivamente que hay una hiperactividad de la médula ósea, la cual produce una reabsorción del hueso esponjoso, y la cual hay entonces una disminución del trabeculado óseo, y por lo tanto los hallazgos radiológicos son múltiples, y debido fundamentalmente a esta hiperplasia de la médula del hueso. ¿Ya? Puedo tener osteoporosis con adelgazamiento cortical y reabsorción de trabéculas finas, como vemos nosotros acá en imágenes, ya por eso en el fondo el cambio de señal. Básicamente, ¿cierto?, con ensanchamiento de lo que es la cavidad medular. Dentro de la otra patología, ¿cierto?, asociada a cambio de la textura ósea, es la displasia fibrosa, que como dice acá es un proceso congénito, tipo tumor no neoplásico, es decir, no es un tumor maligno, caracterizado por defectos localizados en la etapa de diferenciación y maduración osteoblástica, con reemplazo de hueso normal por estroma fibroso e islotes de tejido óseo inmaduro. No hay reacción del periósteo, acuérdense, esta capa que cubre el hueso largo, ¿cierto? Excepto a nivel articular, ¿ya? Y que de alguna forma protege y permite la reparación del hueso, ¿acuerdan? Entonces aquí no hay reacción del periósteo frente a esta reacción que es una reacción benigna. Entonces básicamente lo que nosotros vamos a ver va a ser una afectación dentro de la displasia fibrosa típica de la afectación de huesos largos, sobre todo de extremidades, a nivel de costillas y a nivel del cráneo. Estas lesiones, ¿cierto?, tienden a ser completamente radiolúcidas, ¿cierto?, lesiones quísticas, o pueden estar asociadas a zonas escleróticas como lesiones bien circunscritas, ¿ya? Y como vimos, no hay reacción del periósteo. Dentro de las características que nosotros vamos a encontrar entonces de la displasia fibrosa, como vemos aquí en la radiografía, vamos a ver una matriz de vidrio esmerilado, ya, una matriz de vidrio esmerilado. Vamos a ver zonas radiolúcidas o quísticas, como les decía anteriormente, o radiolúcica o quística, ¿cierto?, con zonas escleróticas. Las lesiones son bien circunscritas y el periósteo no se ve afectado. Esto lo vemos en este caso en la radiografía. Podemos ver una displasia fibrosa también en otras técnicas como en la tomografía, donde nuevamente vamos a ver la opacidad del vidrio esmerilado, por lo tanto vamos a ver una zona heterogénea, esclerosis en el 56% de los casos, vamos a ver esclerosis homogénea, que aquí en el caso vemos en la periferia, en el 23% de los casos, zonas quísticas, bordes bien definidos como vemos la lesión acá, y una expansión del hueso, básicamente porque esta displasia fibrosa en este caso está relacionada a la costilla, en este lado derecho, y hay una expansión del hueso a este nivel. También la displasia fibrosa la podemos ver en resonancia magnética, y en T1 vamos a ver una señal heterogénea, usualmente intermedia o baja. En cambio en una potenciación T2 vamos a ver una señal también heterogénea, usualmente baja, pero con regiones de señal alta, ya como vemos nosotros acá en imágenes. Otro patrón que genera afectaciones del hueso va a ser la destrucción del hueso. Ya vimos que hay lesiones que son formadoras de hueso, pero también otras que son destructoras, como son por ejemplo las metástasis osteolíticas, el mieloma múltiple, la leucemia, la histiocytosis X, la enfermedad de Payet en su etapa lítica y la osteomielitis. Dentro de las metástasis osteolíticas, básicamente lo que se ha afectado es la parte medular del hueso, básicamente porque estas metástasis, ¿cierto?,
va en vía hematógena, por lo tanto es la médula ósea donde tenemos este componente vascular que se ha afectado, y nosotros vamos a ver en imagen efectivamente este patrón de destrucción que vemos acá en la radiografía, múltiples lesiones, ¿cierto?, radiolúcidas, bien en el cráneo, y que aquí en la tomografía nosotros también podemos ver bien, ¿cierto?, el grado de afectación completo del hueso, ¿ya?, como lesiones osteolíticas. La osteomielitis normalmente es causada por bacterias, siendo las estafilococcus las más frecuentes. En la osteomielitis lo que se ha afectado es tanto la médula como la cortical del hueso, ¿ya? Hay una infección vía hematógena también, y en la radiografía nosotros vamos a ver un edema, un aumento de volumen, efecto de masa en partes blandas y tejido graso, y va a haber una osteopenia, una disminución de la densidad post-lisis, ¿ya? Post-lisis. Si nosotros lo vemos en distintas técnicas, en este caso una tomografía, nosotros podemos ver que el calcáneo en su parte posterior, ¿sí?, muestra que hay una pérdida de continuidad de la corteza en el calcáneo con un secuestro intraóseo, ya, es decir, producto de esta osteomielitis, de esta infección, va a haber un secuestro intraóseo, ya, y además va a haber, como vemos acá, una afectación del tejido blando que rodea al hueso a este nivel, ya. Vamos a ver un engrosamiento a ese nivel, ¿sí?, zonas a nivel de la superficie de la piel, ya, con zonas edematosas. La osteomielitis de los niños es la lesión, como vemos acá, más precoz. Es un defecto lítico en la metáfisis, como vemos nosotros aquí en esta zona. Por eso vemos la zona radiolúcida. Es menos frecuente a nivel de epífisis y que posteriormente se extiende hasta la diáfisis ósea. Puede, en etapas tardías, esta osteomielitis generar una reacción perióstica de tipo sólido, como a ver más adelante, en la cual la corteza o la cortical del hueso se secuestra, viéndose múltiples lesiones líticas y osteoporosis regional. Dentro de las características imagenológicas en radiografía, efectivamente vamos a ver osteopenia regional, reacción perióstica con engrosamiento variable, pérdida cortical o lisis ósea focal, el endostio, la capa que cubre, ¿cierto?, la cavidad medular del hueso, va a estar irregular, pérdida de la arquitectura ósea trabecular, aposición de hueso nuevo y esclerosis periférica eventual. Dentro de las características, ¿cierto?, que aquí aparecen, si nosotros lo vemos en imágenes, vamos a ver efectivamente que en las distintas técnicas, vamos a ver un aumento de volumen de tejido blando, ¿ya?, y la cortical se vuelve irregular. Ya vamos a ver una pérdida de la cortical, perdón. También a nivel, en la mano, ¿cierto?, a nivel de la falange del segundo dígito, sí, también nosotros vamos a ver, ¿sí?, una pérdida, una zona irregular. No hay fractura, no se identifican subluxaciones, ¿sí?, pero esta irregularidad con aumento de volumen del tejido blando está asociada a este proceso de osteomielitis. Lo mismo en último caso, ¿cierto? Nosotros también vemos una zona de radiolúcida a nivel del hueso, a nivel del húmero, ¿sí?, en paciente pediátrico y con aumento de volumen alrededor. ¿Qué otras características va a presentar entonces esto? Borramiento de planos grasos, aumento de densidad médula amarilla, reacción perióstica, erosión, destrucción cortical, secuestro óseo y un absceso particular, ¿cierto?, que se llama absceso de Brody, que básicamente está relacionado dentro de la osteomielitis a una forma subaguda, ¿ya?, y que, como vamos a ver en imágenes, es una forma subaguda de la osteomielitis. Y como vamos a ver en las siguientes imágenes, ¿sí?, este absceso de Brody, como vemos acá marcado, se caracteriza por una lesión lítica focal que contiene secuestro óseo, ¿cierto? Ahí tenemos el secuestro óseo
componente óseo dentro de la destrucción del hueso y que está rodeado de hueso más grueso como reacción de este hueso, ¿cierto?, para tratar de proteger esa zona. Ya eso se conoce como hueso esclerótico. Entonces, eso es un absceso de Brody, ¿bien? Que, insisto, es una forma subaguda de osteomelitis. Vamos a ver cierto engrosamiento también a nivel de columna, ya destrucción del hueso a nivel del cuerpo vertebral, ya. Y a nivel de la tibia también vamos a ver una reacción del periósteo, ya a este nivel. Dentro de la tomografía, ¿cierto? Para esta misma patología, sí nosotros podemos ver algunas características propias de ella, relacionadas sí, a una esclerosis y irregularidad del hueso, un desplazamiento, ¿cierto?, con fracturas conminutas, es decir, fractura compleja con distintos fragmentos, que en este caso está asociado al tercio medio de la diáfisis del fémur, ¿ya? Y que hace que la cortical se vuelva con estas irregularidades. Vamos a ver también fragmentos tubulares dentro de la diáfisis, de la parte profunda de la diáfisis femoral, y que está afectando también en la parte anterior al tejido blando, al compartimento anterior del muslo, ya donde se va a presentar un absceso y una inflamación, ¿cierto? Nosotros podemos ver acá el absceso y la inflamación en el compartimento anterior del muslo. Dentro de la resonancia magnética, las características imagenológicas tienen una mayor sensibilidad y especificidad para indicar tejido blando articular. La característica inicial de la osteomelitis aguda es el edema de la médula ósea. Acá, ¿cierto?, podemos ver una lesión osteolítica del olecranon conectada con un absceso subperióstico, ya que lo vemos en esta zona de acá, bien, y en la médula ósea vemos también, ¿cierto?, que hay un edema del tejido blando alrededor, ¿ya? Vemos también un aumento de volumen del líquido articular. Bueno, dentro de la clasificación de las patologías, ¿cierto? Estos son como criterios generales de la estructura ósea. Nosotros vamos a ver estas distintas patologías y hoy día nos vamos a basar en particular en lo que son las enfermedades degenerativas. Dentro de esas enfermedades degenerativas, nosotros vamos a encontrar las artropatías, que es un proceso degenerativo que afecta a toda la articulación, y vamos a ver, ¿cierto?, que básicamente lo que vamos a tener inicialmente es una afectación del cartílago. Bien, por lo tanto, la superficie articular, como vemos acá, que está formada por distintas zonas, vamos a ver cómo el cartílago va a ir viéndose afectado. El proceso de afectación de este cartílago va a estar dado por distintos procesos, como vamos a ver más adelante, y el debilitamiento, por lo tanto, de este cartílago dañado va a generar posteriormente que el hueso que está por debajo de este cartílago, el hueso subcondral, empieza a afectar. Entonces la artropatía, como le digo, el daño comienza a nivel del cartílago. Luego va a afectar el hueso subcondral y por lo tanto, ¿cierto?, va a tener afectación también de ligamentos, cápsulas y de tejido sinovial. Recordemos que estos cartílagos articulares son tejido elástico que, como vemos acá, tiene un porcentaje importante de agua, que mayoritariamente tiene agua, en un porcentaje un poco menor tiene proteoglicano y colágenos, y en un porcentaje muy bajo, un 5% aproximadamente, tiene condrocitos. Entonces, este es el cartílago, bien, y por debajo vamos a tener el hueso subcondral. Si nosotros tenemos pérdida de agua, entre otras cosas, ¿qué va a ocurrir? Que la altura de este cartílago va a disminuir y va a haber con el tiempo, ¿cierto?, una exposición del hueso subcondral con una serie de fenómenos degenerativos que vamos a ver posteriormente. Este cartílago articular es tejido elástico básicamente por la presencia de colágeno y proteoglicano. Es una estructura vascular que se nutre por difusión solamente de elementos contenidos en el líquido articular y no tiene inervación ni presencia de linfáticos. Vamos a ver distintas técnicas, ¿cierto?, de evaluación del cartílago.
como vemos, ¿cierto? Acá un T2 mapping en la segunda imagen y un método, ¿cierto? De densidad protónica en la primera, donde vemos aquí en esta primera imagen, ¿cierto? La presencia del cartílago, ¿ya? Y el líquido articular posteriormente, ¿ya? Vemos en el T2 mapping que efectivamente nosotros podemos ir cuantificando la cantidad de agua presente, la cantidad de proteoglicanos, de colágeno, etcétera. Entonces, las artropatías, ¿cierto? Corresponden a un proceso inflamatorio y metabólico cuando estamos hablando de artritis y enfermedades degenerativas cuando estamos hablando de artrosis. Dentro de la semiología general de las lesiones articulares, ¿cierto? Tenemos que efectivamente hay una alteración de las partes blandas, hay una alteración en la mineralización ósea del espacio articular, ¿cierto? Hay una disminución de este y del alineamiento, ¿cierto? De las distintas superficies articulares. Respecto a la alteración de las partes blandas, ¿cierto? Nosotros podemos tener un aumento de partes blandas, por ejemplo, el aumento difuso de partes blandas que se produce en la acromegalia, edema asociado a esto, aumento localizado de sinovitis, localizado, perdón, de las partes blandas, como en la sinovitis Kerbein, y nódulos cutáneos que vamos a ver posteriormente que característicos, por ejemplo, de la artritis reumatoide. Dentro de la acromegalia, que les decía, cierto, que se produce un aumento difuso por edema, vamos a ver que primero que nada, cierto, la acromegalia es una alteración resultado de la excesiva producción de hormona de crecimiento, ¿ya? Y en el esqueleto ya maduro, como vemos en estas imágenes, vamos a ver, cierto, por ejemplo, la presencia de una adenoma en la pituitaria, que está asociada, como vemos aquí en resonancia, ya a la presencia o a la causa, digamos, de esta acromegalia, donde nosotros tenemos mayor producción de estructura ósea, como vemos aquí en la imagen. Este edema, ¿cierto? Nosotros lo podemos evaluar claramente en resonancia magnética, como vemos aquí en la imagen, donde la señal del líquido en teoría la vamos a ver más aumentada. Ya ahí vemos que el edema está afectando el tejido blando, pero también la médula ósea está con líquido en su interior, si lo comparamos al otro lado que está normal. Dijimos que uno de los aumentos de volumen que se presenta, que es un aumento localizado, va a ser la sinusitis de Kerbein, ¿ya? Asociado en este caso a una tendinopatía de atrapamiento a nivel de la muñeca que nosotros vemos a este nivel, donde en T2 efectivamente vemos este aumento de volumen. Bien. También van a haber un aumento de volumen si asociado a nódulos cutáneos, como en la artritis reumatoide que vemos aquí en imágenes. Puede haber dentro de las características que estamos hablando, ¿cierto? Alteraciones también de partes blandas, en la cual pueden haber calcificaciones. Calcificaciones de partes blandas, por ejemplo, en la esclerodermia o en trauma, o calcificaciones presentes a nivel articular, como es la gota, ¿sí? En la cual hay acumulación de ácido úrico en el espacio periarticular, y calcificaciones también presentes en los cartílagos, como en la pseudogota o condrocarcinosis. Entonces la esclerodermia, perdón, es una fibrosis multisistémica y calcificación de tejido blando, patología de tipo autoinmune y el tejido conectivo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a calcificaciones del tejido blando, en este caso a nivel de falanges, a nivel de tejido blando a nivel axilar y pericostal, y el tejido blando, ¿cierto?, pericostal y por detrás de la columna. En la gota lo que nosotros vemos en esta acumulación de ácido úrico, que lo vamos a ver más adelante, es que hay calcificaciones que generan un aumento de volumen, ¿cierto?, pero es periarticular. No es en la articulación propiamente tal como en la pseudogota o condrocarcinosis, donde sí vamos a ver calcificaciones del cartílago, como se ve en este caso, como se ve en este caso. Pueden haber anormalidades también en la mineralización, donde puede haber desmineralización, que ya lo vimos anteriormente, por ejemplo, la osteoporosis o la osteopenia en general, y la formación de hueso. Dentro de eso vamos a tener la osteodistrofia renal, donde lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto?, es esta zona, este hueso que se va a ver heterogéneo,
ya generando un signo con zonas de radiodensa y radio eh, de mayor densidad y menor densidad, ya que forman un signo que es el signo de sal y pimienta. Dentro de la anormalidad de espacio articular va a tener en algunos casos disminución del espacio articular por pérdida de cartílago articular, o puede haber destrucción articular por cambios articulares asociados a formación de nuevo hueso. Y dentro de las anormalidades de alineación vamos a encontrar deformidad en flexión, deformidad en hiperextensión, desviaciones, subluxaciones. Bueno, a nivel del defecto articular, lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? En el caso de la artrosis, por ejemplo, es un engrosamiento de la cápsula, un daño al cartílago que decíamos anteriormente, y por lo tanto un daño del hueso subcondral e inflamación de la sinovial. Dentro de esta enfermedad degenerativa, como le estaba hablando, ¿cierto? La osteoartrosis o osteoartritis, perdón, o artrosis, se caracteriza entonces por una destrucción cartilaginosa asimétrica, un crecimiento lento dentro de este proceso de enfermedad degenerativa, dolor, limitación en el movimiento articular y se presenta con mayor frecuencia en el adulto mayor. Dentro de las características que tenemos de esta vamos a tener la esclerosis, la formación de osteofitos y la disminución asimétrica del espacio articular, a diferencia de la artritis donde la disminución del espacio articular o la afectación del espacio articular es bilateral. Entonces, en la artritis nosotros vamos a ver este patrón degenerativo de esclerosis del hueso subcondral, pinzamiento no uniforme, ¿ya? La presencia de osteofitos y la presencia de geodas o quistes subcondrales. Entonces, dentro de estos síndromes nosotros vamos a tener una disminución del espacio articular, la afectación del hueso subcondral formando una reacción esclerótica, como vemos en esta zona de acá, para tratar de proteger la estructura del hueso. Posteriormente, ¿cierto?, la formación de estos quistes subcondrales o geodas y la formación también de osteofitos de distinto tipo. Entonces, esta artrosis u osteoartritis o enfermedad degenerativa articular se cree por distintos mecanismos, ya dado por microtrauma. Este daño articular puede ser por sobrecarga, por ejemplo, por edad avanzada, postrauma y limitación y movilidad. La fisiopatología, ¿cierto? En esto está dada porque las fuerzas de carga crónica son resistidas por el complejo cartílago hueso subcondral y el daño se produce frente a un estrés crónico anormal en un hueso y cartílago estructuralmente normal. Es decir, es mucho la fuerza que se aplica a él y por más cierto que el hueso estructuralmente esté normal, este se va a debilitar. O puede ocurrir que una fuerza o estrés normal aplicado en el hueso o en la articulación, pero el cartílago ya tenga, ¿cierto?, un debilitamiento. O también puede ser porque ocurran ambas situaciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el cartílago va a empezar a disminuir, va a tener pérdida de agua, ¿cierto?, va a empezar a destruirse y por lo tanto va a haber una exposición del hueso subcondral. Dentro de la correlación entre signos radiográficos y cambios anatomopatológicos en la osteoartritis, tenemos que hay disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, quistes subcondrales o geodas, osteofitas que ya vimos, signo de reforzamiento de contrafuertes y osteofitos, hundimiento hueso subcondral, fragmentos intraarticulares libres, alteración de la alineación y deformidades, entre otras. Esta osteoartritis, por ejemplo, se puede clasificar en el caso de la osteoartritis de cadera, que es de las más frecuentes. Podemos clasificarla con el sistema de Tonis, en el cual en el grado 0 no hay signo de osteoartritis. Bien. Sin embargo, el paciente tiene afectaciones iniciales relacionadas a esto. El grado 1 hay esclerosis leve de la cabeza y el acetábulo, ligero estrechamiento del espacio articular y osteofitos marginales. El grado 2 va a haber esclerosis, pequeños quistes, en la cabeza o el acetábulo,
con moderado estrechamiento del espacio articular y pérdida moderada de esfericidad de la cabeza femoral. Y grado 3, estrechamiento severo del espacio articular, grandes quistes subcondrales con hipertrofia ósea. En la osteoartritis cadera podemos ver, en este caso, cierto, que hay una esclerosis subcondral con pinzamiento articular y quistes subcondrales, como vemos en esta zona de acá. ¿Ya? La esclerosis, ya, pinzamiento, bien, y los estagiodiquistes subcondrales. Dijimos que el cartílago articular o cartílago hialino, cierto, vascular, que se nutre por líquido sinovial, que no tiene inervación, no tiene capacidad de regenerarse, por lo tanto, esta afectación empieza a ser mayor a medida que avanza la edad. Habíamos hablado un poco de las características del cartílago articular en cuanto a su composición, donde mayoritariamente es agua, y en un porcentaje menor, cercano al 5%, tiene elementos celulares que son los condrocitos. También hablamos, ¿cierto?, que vamos a tener un mecanismo compensatorio donde hay una hipervascularización y esclerosis ósea frente a la pérdida de cartílago que protege, ¿cierto?, y por lo tanto la exposición del hueso subcondral. Por lo tanto va a tener una clasificación en la lesión de cartílago que va de grado 1 a grado 4, donde existen distintas clasificaciones. ¿Ya? Una es la clasificación de Outbridge modificado y la otra es la clasificación del ISRS, que es la Sociedad de Reparación de la Sociedad Internacional de Reparación de Cartílagos, ¿ya? Donde tiene una clasificación que está acá, pero que luego se modificó o se actualizó. ¿Ya? Pero la de Outbridge modificada dice que un grado 0 el cartílago está intacto. El grado 1, ablandamiento, ampollamiento con superficie intacta. 2, ulceración superficial, fibrilación o fisura de menos de 50% de grosor. Ulceración profunda en el grado 3, con fisura o flap mayor a 50% sin exposición del hueso. Y grado 4, desgaste de espesor total con exposición del hueso subcondral. Respecto a la clasificación de ISR, la que más se utiliza es esta, que es la actualizada, donde va de grado 1 a 4 y ahí cierto está, y los distintos grados de grado 0 a 4, pero del grado 1 al 4, excepto el 2, se va a subdividir en 1A, 1B, 3A, 3B, etc. Y ahí están las características de cada una de ellas. Nosotros podemos evaluar con distintas técnicas, sobre todo en resonancia magnética, en este caso densidad protónica, con supresión grasa, los distintos componentes, como ya se lo había mostrado anteriormente, donde nosotros vemos el líquido que se ve hiperintenso, el cartílago tiene señal intermedia y el hueso subcondral que tiene una baja señal. Entonces, T1 con supresión grasa, el cartílago lo vamos a pedir intenso, líquido y hueso subcondral de baja señal, ya porque estamos en un T1. Bien, en el caso de T2, en cambio, ¿cierto? Nosotros vamos a ver cómo hay un defecto en el cartílago aquí presente y marcado en la imagen, ¿ya? Es decir, el líquido que estaba presente en el espacio articular empieza a ocupar aquella zona donde el cartílago se debilitó y por lo tanto esa zona está siendo ocupada por esto. ¿Qué va a pasar con ese líquido? ¿Cierto? Va a generar presión en el hueso subcondral, donde ese hueso subcondral podría responder con formación de nuevo hueso como esclerosis o generar, como vemos acá, ¿cierto?, la presencia de edema óseo. También tenemos el T2 mapping, donde vamos, que ya lo había mostrado anteriormente, donde nosotros tenemos esta distribución de distintos componentes dentro del cartílago articular. Ya esta primera imagen es normal y por lo tanto nosotros en ella vemos la presencia de agua, la presencia de tejido fibroso como proteiglicano. Ya lo podemos evaluar, ¿cierto?, en distinta profundidad. En cambio, en la segunda y tercera imagen vemos que el porcentaje de agua presente es mucho más bajo. Entonces, al haber una pérdida en el grosor de este cartílago articular, va a haber una exposición del hueso subcondral y por lo tanto va a haber un fenómeno de intrusión sinovial, ¿ya?
a través del cartílago dañado, invadiendo el tejido subcondral y va a formar entonces estos quistes subcondrales o geodas. Aquí también podemos ver quistes subcondrales eh, que pueden estar o no comunicados con la articulación. Bueno, el mecanismo de intrusión sinovial, como ya lo vimos, hay un debilitamiento del cartílago y por lo tanto puede haber una presión intraarticular que está elevada. Entonces hace que el líquido presente en el espacio articular entre a través del cartílago y forme este quiste subcondral. O puede ser que el mecanismo sea por contusión ósea, fractura y necrosis. Ya hay impacto en superficies óseas, fractura e insuficiencia vascular del hueso subcondral y formación de quistes necróticos. La fragmentación, estos fragmentos articulares pueden caer en la cavidad formando fragmentos intraarticulares libres. Puede haber también derrame articular, producto de la inflamación de la sinovial, aumento del líquido sinovial y derrame articular, como podemos ver aquí en las imágenes, ¿cierto? También en este proceso generativo va a haber osteofitos, que es una respuesta fisiológica del hueso subcondral para estabilizar la articulación afectada. El fenómeno es un fenómeno reparativo de dosificación endocondral, ya con las características que vimos en la clase presencial de lo que era la osificación endocondral. Dentro de la formación de osteofitos va a tener formación de osteofitos marginales, centrales, periosteales y sinoviales y capsulares. Los osteofitos marginales corresponden a calcificación del cartílago adyacente, como vemos acá, ¿cierto? Y se ubican en la cara interna de la articulación coxofemoral y las caras interna y lateral de la rodilla, como vemos aquí en la imagen, cara interna y lateral de la rodilla. Vamos a tener entonces en la radiografía una forma de valorar la osteoartritis a través de la escala Kegel-Lorentz, ¿ya? En el cual el valor 0 es normal, 1 osteofitos incipientes, 2 osteofitos en espacio articular normal, 3 osteofitos de disminución del espacio articular y 4 pérdida del espacio y esclerosis subcondral. Entonces aquí podemos tener las distintas clasificaciones, ¿cierto?, vistas anteriormente. Bueno, la valoración del estudio por imágenes, la disminución del espacio articular es el principal parámetro para determinar avance y severidad de la lesión. Por lo tanto, nosotros podemos en la radiografía evaluarla en una radiografía frontal de pie, ¿ya? Donde la normalidad indica que es de 3 milímetros o más el espacio articular. Es anormal cuando es menor a 3 milímetros. Menos de la mitad del espacio de la rodilla contralateral, menos de la mitad del espacio del otro compartimento y reducción de amplitud del espacio al comparar con radiografía de pie. Dentro de estas artropatías también podemos hablar de las inflamatorias, donde tenemos la artritis reumatoide y las espondiloartropatías por depósito, como en la gota o el depósito de periofosfato de calcio, en la pseudogota, y el tejido conectivo con la esclerodermia y la dermatomiositis. Dentro de la patología inflamatoria vamos a tener patología autoinmune, como es, que digamos tiene un origen autoinmune, como es la artritis reumatoide, como es la artropatía seronegativa, como es el lupus eritematoso sistémico y como es el depósito de cristales. La artritis es una enfermedad inflamatoria sistémica, donde hay alteración autoinmune, alteración del cartílago, pero la disminución en el caso de afectación del espacio articular es simétrica, ¿ya? Entonces vamos a una disminución del espacio articular, ya en este caso en cadera derecha que aparece marcado ahí, respecto a la con menor densidad ósea en la cabeza, respecto a la contralateral y quiste subcondral que aparece en la flecha. La artritis, ¿cierto?, es un daño inflamatorio autoinmune, afecta cualquier sistema, pero es más frecuente en pacientes jóvenes y femeninos una relación 4:1, distinto en el caso de
de la osteoartritis o artrosis, sí, donde es más frecuente en edades avanzadas. Dentro de los signos radiológicos que nosotros vamos a encontrar para la artritis, vamos a tener la presencia de subluxaciones, osteoporosis yuctaarticular en una etapa inicial y generalizada en una etapa tardía, disminución uniforme del espacio articular, erosiones marginales inicial, severa y subcondrales tardía, aumento simétrico de partes blandas a nivel periarticular. Entonces, entre los signos tempranos, nosotros podemos tener afectación a nivel metacarpiano e interfalángicas proximales y afectación a nivel de escafoides y apófisis estiloides de la ulna, como se ve aquí en la radiografía. Dentro de los signos tardíos de la artritis reumatoide, podemos encontrar subluxaciones en ráfaga, osteopenia difusia y disminución simétrica del espacio articular, que lo vemos, ¿cierto?, a este nivel, donde ocurren estos tres fenómenos. Los criterios radiológicos vamos a encontrar derrame articular, estrechamiento del espacio articular, que dijimos que era simétrico, erosiones, mineralización, presencia también de osteofitos y subluxaciones. En la artritis reumatoide, las erosiones son marginales, se ubican en áreas desnudas del hueso entre cápsula y cartílago. La localización de esto, ¿cierto?, van a ser a nivel articular proximal de manos y pies, también en rodillas, columna cervical, hombro y codos. La distribución articular es poliarticular, afecta a varias articulaciones, bilateral y simétrica. No hay formación de hueso, no hay una reacción del hueso, ¿cierto?, formando esclerosis, no ocurre. Disminución de forma uniforme del espacio articular. Respecto a la mineralización del hueso, hay una osteopenia, yuxtacortical que evoluciona luego a osteoporosis. Y finalmente la alineación de la cual se presentan subluxaciones. Dentro de la artritis reumatoidea que nosotros estamos viendo acá, en este caso en una radiografía frontal de rodillas, vemos que la afectación es bilateral, que es simétrica, con pérdida uniforme del cartílago articular. No hay presencia en este caso, ahí está la disminución del espacio articular. No hay presencia de osteofito en este caso. Y la radiografía de la mano, vemos subluxaciones con desviaciones en ráfaga, ¿cierto? Todos los dedos están desviados en un mismo sentido. En este caso en ráfago hacia cubital. Disminución simétrica del espacio articular a nivel metacarpofalángico y a nivel también interfalángias proximales y carpo. Dentro de los hallazgos tempranos que nosotros vemos en artritis reumatoide, en las manos se producen estos signos fundamentales. La artritis reumatoide es que se puede encontrar hinchazón en forma de uso, ya como vemos acá en el esquema, hinchazón en forma de uso. Hay destrucción del cartílago, hay una membrana articular que está erosionada, hay mayor presencia de líquido, ¿ya? Y presencia de estas moléculas TNF-alfa, ¿cierto?, que ayudan a la inflamación a nivel de este espacio articular. Puede además en la radiografía, ¿cierto?, verse osteoporosis, débil hiperemia local, que al principio parece limitada al hueso periarticular. Entonces, en esta artritis reumatoidea, el primer hecho patológico de la artritis reumatoidea es la generación de nuevos vasos sanguíneos a nivel sinovial, como vemos aquí en el esquema. Ya hay nuevos vasos sanguíneos que se forman. Los linfocitos T son activados por un antígeno o por antígenos que no se conocen todavía en su totalidad, y la activación de macrófagos lleva a la liberación de potentes citoquinas, elementos proinflamatorios, ¿cierto?, como son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa o TNF-alfa. Dentro de la fisiopatología de la artritis reumatoide, entonces tenemos que este factor de necrosis tumoral alfa genera una activación de osteoclastos, una activación de controcitos, una hiperplasia sinovial que lleva a cierta mayor producción de sinoviocitos y por lo tanto el aumento en la producción de osteoclastos o activación de osteoclastos
lleva una reabsorción ósea, lo cual genera erosiones. Los sinoviocitos, por lo tanto, ¿cierto? Su activación genera inflamación articular y dolor, y la activación de los condrocitos, una destrucción del cartílago y pinzamiento del espacio articular. ¿Ya? Estas son algunas de las características fisiopatológicas mediadas inicialmente por este factor de necrosis tumoral alfa. Vemos entonces en estas primeras dos imágenes, este esquema y en la radiografía, que en la primera imagen vemos el fluido o el líquido, ¿cierto?, presente a nivel del espacio articular y el cartílago articular. Vemos en la segunda imagen, ¿cierto?, que efectivamente el líquido presente en el espacio articular está afectado, la cantidad de fluido disminuye y vamos a tener esta formación de panus, ¿ya? Y finalmente vemos en la última imagen, en esa radiografía, donde efectivamente hay márgenes del hueso que están erosionados y que son vistos a nivel de esta placa del hueso subcondral. Bueno, los aportes de la resonancia magnética para la artritis reumatoidea permite identificar erosiones más precozmente, edema de la médula ósea, que precede a las erosiones, derrame articular, engrosamiento y proliferación sinovial, que es este panus, y el panus realza tras la administración de medio contraste, lo cual ayuda a diferenciarlo del derrame articular. La artritis reumatoide en resonancia magnética vemos en rojo, ¿cierto? Aquí en rojo, erosiones que hay a nivel del hueso, y en amarillo vemos el panus que está captando con medio de contraste. Aquí vemos el sagital T1 FASTAT con medio de contraste y vemos en el fondo entonces el panus que sí capta contraste. También en la artritis reumatoide vamos a tener la presencia, como vimos anteriormente, de tejido blando, que son los nódulos reumatoides, que es la lesión más frecuente de tejido blando. Estos nódulos, como vemos aquí en la imagen, son nódulos subcutáneos y se presentan en el 20-35% de los casos. Dentro de las artropatías seronegativas, es decir, que el factor reumatoide sale negativo, vamos a tener la presencia de espondilita anquilosante, la artritis reactiva o síndrome de Reiter, que en el fondo es una triada que se genera conjuntivitis, uretritis y artritis, la artritis psoriática, asociada a enfermedad intersticial también, y espondiloartropatía no diferenciada. Dentro de estas espondiloartropatías, nosotros vamos a encontrar la artritis inflamatoria y crónica, donde va a haber un antígeno de histocompatibilidad que se llama HLA-B27, ¿cierto? Que es una molécula capaz de acoplarse con otra en su interior y que permite la activación de linfocitos T, como habíamos visto ya anteriormente para la artritis reumatoide. Por tanto, imprescindible para el reconocimiento de lo propio y lo ajeno por parte del sistema inmune. Recordemos que esta enfermedad es una patología de causa desconocida cuyas principales alteraciones se producen en las zonas de inserción de ligamentos y tendones en el hueso, es decir, una entesis en la membrana sinovial también y en el espacio articular, en el cartílago articular. Estas espondiloartropatías son más frecuentes en varones, presentan síntomas en el esqueleto axial y como tipo de inflamación, ¿cierto?, es bilateral y simétrica. Dentro de los signos radiológicos que nosotros vamos a encontrar los más comunes, vamos a tener la mineralización, la proliferación ósea, anquilosis articular, localización, ¿cierto?, generalmente a nivel de columna y sacroilíaca, y el espacio articular, estrechamiento y posterior anquilosis. En este caso vemos una espondilitis anquilosante a nivel de la columna lumbar y a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Existen algunos signos para la espondilitis anquilosante, ¿cierto?, a nivel de la columna, como vemos ahí esa zona más densa en esta radiografía, formando parte de una esquina dentro del cuerpo anterior de la vértebra, y se conoce por lo tanto signo de esquina brillante, ya una característica, un signo de la espondilitis anquilosante. Esa zona más brillante corresponde efectivamente a un hueso esclerótico. También en la espondilitis anquilosante aparece otro signo, que es el signo
como vemos acá, de la daga, que está ya marcado en la radiografía, en lo cual lo que se ve más denso corresponde a una calcificación u osificación de los ligamentos interespinosos. ¿Ya? Esto se conoce como signo de la daga. Y también la espondilitis anquilosante va a asociar otro signo, que es el signo de los rieles de tren, en lo cual lo que se ha afectado, como habíamos visto, el anterior ligamento interespinoso, ya, pero también los interarticulares. En el caso de los depósitos cristales vamos a encontrar gota por ácido úrico y condrocarcinosis a nivel del espacio articular, que es la pseudogota. La gota es una enfermedad que afecta a los tejidos blandos, como les había dicho anteriormente, cercano a la articulación. No es de la porción interarticular propiamente tal. Ya aquí vemos el esquema, efectivamente en la gota hay acumulación de ácido úrico con formación de este tejido blando que se conoce como tofo periarticular, ya, pero el espacio articular no se ve afectado inicialmente. Ese aumento de tejido blando, ¿cierto?, se conoce como tofo. La artritis gotosa, hay una contrapartida secundaria al depósito de cristales de ácido úrico, predominante en el sexo masculino, la relación 20:1, distribución poliarticular asimétrica. Signo radiológico de una mineralización normal, preservación del espacio articular, erosión en saca bocado con borde de esclerosis, especulación ósea y tofos, que son básicamente este aumento de tejido blando, granulomas erosivos intra o extraarticulares. Aquí en la radiografía podemos ver, ¿cierto?, algunas de esas signos, ¿cierto?, que están asociados a estas erosiones que se producen con borde esclerótico, ¿cierto?, con borde como en saca bocado. El aporte de la resonancia magnética lo podemos ver acá, ¿cierto?, en T1, en T2 y en T1 con contraste, donde vemos, ¿cierto?, que hay un aumento de volumen del componente de la médula ósea. Vemos que con contraste capta contraste y la afectación del tejido blando, que son los tofos. La condrocarcinosis, a su vez, es un depósito de periofosfato calcio en cartílago hialino y óseo. Ocurre en personas de edad media avanzada y afecta a las rodillas y las manos. Y acá podemos ver, ¿cierto?, en esta radiografía, efectivamente, estas calcificaciones presentes. Dentro de los signos radiológicos más frecuentes hay una pérdida del uniforme del espacio articular, osteoartrosis radiológica, osteofitos, formación de huesos con argiodas. La distribución de la artrosis versus la artritis reumatoidea. Ya en la artritis reumatoidea vemos afectados metacarpos, interfalángicos y carpo. En la osteoartritis se ven, ¿cierto?, afectados estas otras estructuras que están acá, estos otros elementos. Un cuadro comparativo entre la artrosis, enfermedad degenerativa, y la artritis, una enfermedad inflamatoria, es la edad, ¿cierto? Dijimos en la artrosis es más frecuente, mucho más frecuente en el adulto mayor. En cambio, la artritis empieza más temprano. La ubicación en la artrosis a nivel de articulación de carga, manos hacia distal, y en la artritis cualquier articulación, manos hacia proximal. ¿Ya? Hay algunas características de hallazgos radiológicos, del tratamiento y el pronóstico. Bien, eso sería un poco la clase esta que estaba pendiente.